Esta semana en Cuadriga 2012, sorpresas y sobresaltos. Este fue un año de elecciones importantes en el mundo. En muchos países árabes continuaron los conflictos. Pero también continuaron las disputas sobre las mejores soluciones económicas. ¿Cuáles eventos han sido realmente importantes y quiénes son los ganadores y perdedores del 2012? Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último Cuadriga del año. Pues eso, hora de hacer balance, bien difícil, 12 meses, que ha sido lo más destacado. Aquí solamente podremos mencionar algunos de los temas que han hecho historia en estos últimos 12 meses y en esta difícil empresa me acompañan hoy tres invitados que paso a presentarles. Rodrigo Zuleta, periodista de origen colombiano, apasionado de la literatura, doctor en filosofía y casi podríamos decir en deportes, integra desde hace 15 años la redacción de la agencia de noticias española EFE. Michael Levitin, periodista estadounidense, comenzó su carrera en el Bolivian Times, después trabajó en Puerto Rico y en Barcelona antes de aterrizar aquí en Berlín, donde trabaja como corresponsal para varios diarios norteamericanos como el International Herald Tribune o Los Angeles Times. Y Abigail Armengol es jurista y comunicadora de origen español. Hace un año que trabaja como redactora y corresponsal de noticias para la televisora BTV de Barcelona. Bienvenidos a los tres. Empecemos con ese tema que realmente ha opacado este último año, que ha ensombrecido el panorama tanto en Europa como en Estados Unidos, la crisis financiera. En la última cumbre de Bruselas, algunos mandatarios decían ya que lo peor ha pasado. ¿Crees que es así? ¿Que podemos celebrar? Es muy difícil. Es una buena noticia que se hayan tomado algunas decisiones, por ejemplo, en torno a la supervisión bancaria, pero eso también es cierto que puede crear falsas esperanzas. Eso no soluciona los problemas inmediatos que están teniendo lugar en los países en crisis. Es decir, eso no baja el desempleo en Grecia, en España o en Portugal. Eso sigue así y la tendencia es que sigan creciendo. Entonces, en esa medida, para la gente de la calle, no creo que se pueda decir que lo peor de la crisis haya pasado. Por otra parte, hay otro problema y es que algunos efectos de la crisis están empezando a notarse en otros países. Por ejemplo, en Alemania todos los pronósticos apuntan a una ralentización del crecimiento. El descenso del paro en Alemania ya no es tan rápido como estaba siendo hace algunos años y eso puede terminar lastrando todavía más toda la economía de la eurozona y tener una nueva crisis a partir de la crisis y que puede ser muy grave. Sin embargo, es evidente que en el manejo de la misma se han hecho algunos progresos. ¿Qué efecto van a tener? Es una cosa que sin duda tenemos que esperar. Entonces ya no hay perdedores y ganadores tan claros de esta crisis como se decía al principio, el norte de Europa los ganadores, el sur de Europa los perdedores. Ya hemos escuchado a Rodrigo, ya no está tan claro, ¿no? No está tan claro, pero lo que está clarificando o más definido es que sí que hay esta división y de percepción del sur. Creo que en este año realmente se ha hecho real que estos países en el sur que han sufrido y han perdido más durante esta crisis, España, Portugal, Grecia, Italia, realmente está formando como casi un bloque y hemos visto en las protestas y las marchas y el paro de anti-austeridad están uniendo ahora en su perspectiva, no políticamente hablamos, sino popularmente, que está formando una nueva oposición. Yo creo que este año hemos visto una oposición que no va a parar, o si hemos visto lo peor o se ha acabado lo peor, yo creo que la deuda que tienen ellos y las soluciones que están muy institucionales y todavía de Bruselas y mucho de Alemania, no va a ser resuelto tan rápido. Son recetas muy duras las que llegan de Bruselas, que llevan a la gente a la calle en Grecia, en Portugal, lo escuchábamos también en España. España ha pedido el rescate bancario, podría tener que pedir el rescate total. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2013 en España? Hasta la fecha, el Gobierno español no ha explicado los motivos por los cuales no ha pedido todavía el rescate. Podría pensarse que la estrategia sería
esperar, apurar al máximo de tiempo y mientras tanto ir aplicando medidas que implicarían un rescate, como por ejemplo la subida del IVA, la subida de los impuestos, recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, entre otros servicios públicos, para, una vez pedido el rescate, decir que ya tienen los deberes hechos y evitar a toda costa una intervención que supondría pues, una humillación política, pues, como ha pasado en Grecia o en Portugal. También se especula con la posibilidad que se atrasa el máximo la posibilidad de pedir un rescate para evitar una reforma a fondo de las pensiones, pero parece ser que, pues guste o no, tendrá que llevarse a cabo, ya que bueno, se está envejeciendo la población, hay menos gente joven cotizando, incluso hay migración de gente joven. Migración en parte también a América Latina. Vamos directamente a América Latina, echemos un vistazo también a los efectos de la crisis al otro lado del Atlántico. América Latina ha parecido salir un poco indemne, ¿no?, de todo esto y sin embargo también está resintiéndose en un retroceso de las exportaciones tanto a China como a Europa. América Latina, ¿en qué medida vive? Bueno, ahí hay varios elementos en los que yo creo que se ha sentido la crisis, aunque no de manera dramática, hay que decirlo. Un tema es el tema de las exportaciones a la Unión Europea, ante todo, también a China, pero eso tiene otras razones de ser. Pero también hay otro factor en muchos países, las remesas de inmigrantes eran un factor clave en la economía. Y esas remesas de inmigrantes, naturalmente, con la crisis, sobre todo con la crisis en España, sí han disminuido notoriamente. Y eso es una cosa que de alguna manera se siente en muchos países. Ahora, no obstante, es evidente que los empresarios, ante todo alemanes, están apostando precisamente por otros mercados en estos momentos, sobre todo Brasil y México, y estos países puede ser que hayan sacado cierta ventaja de la crisis. Pero yo creo que hablar de que en estas crisis hay ganadores o perdedores es muy difícil en la medida que en último término, para que las economías funcionen, tiene que haber cierto equilibrio macroeconómico mundial, porque solo puedes tener éxito como empresario si tienes mercados. Y si esos potenciales mercados están en crisis, entonces es una desventaja, por lo menos a mediano plazo, para lo que estás produciendo. Eso es lo que le está pasando a Alemania en este momento y eso es lo que le puede pasar sobre todo a Brasil y a México. Entonces, en esa medida, no serán efectos dramáticos porque el mercado fundamental de las economías latinoamericanas no es Europa, sino es Estados Unidos, pero allá hay otros problemas y hay también una crisis por lo menos latente. Es decir, nos quedamos con eso, que la crisis solamente tiene perdedores y nos quedamos en América, un continente, dos continentes donde se celebraron importantes elecciones en este año. Estados Unidos, México, recordemos. Barack Obama tuvo que pelear duro para conservar su cargo. Su rival, Mitt Romney, parecía capaz de ganarle la carrera, pero al final perdió por amplio margen. Obama se enfrenta a una economía nacional en aprietos y al problema de trabajar con un Congreso dividido. En cuanto a política exterior, ha anunciado que pondrá mayor énfasis en Asia y en la región del Pacífico. Four more years es lo que coreaban los seguidores de Obama. El voto hispano ha sido clave para Obama, ¿no? Muy clave. Este año fue el primer año. Tenemos que recordar que los republicanos ganaron muchos votos españoles con Bush, especialmente de Texas. Este año ya vemos que claramente los republicanos no representan ni la clase trabajador ni media, sino la clase alta, la clase más élites y intereses empresariales. Obvio que la mayoría de latinos y inmigrantes en Estados Unidos es más del pueblo y Obama habló más a ellos. También la campaña de Obama tuvo un gran éxito, una facilidad en traducir todas sus cosas a español y a lanzar a la comunidad latina. Ha hecho un gran esfuerzo y esto le ayudó mucho, igual como el voto de mujer y de medio ambiente, listas y gente más. Es decir, que supo capitalizar el voto de las minorías. Obama, 1 de cada 10 votantes en Estados Unidos ahora mismo es hispano, es una minoría creciente. ¿Qué les ha dado Obama estos últimos 4 años y qué cuentas pendientes tiene con esos votantes?
Pues sin duda la cuenta pendiente que tiene con ellos es un punto clave de la agenda, que es la reforma migratoria. Ya se lo perdonaron estos 4 años, el hecho de no cumplirla. No creo que se lo perdonen esta vez. La propuesta de Romney respecto a Obama no tenía nada que ver. Romney proponía las autodeportaciones. Obama plantea esta reforma migratoria en la cual tiene pendiente pues legalizar a 12 millones de personas que están ilegales, legalizarlas, darles la residencia y eventualmente la ciudadanía. Y en el fondo se trata de acabar con dramas que hay detrás de estos millones de personas que están ilegalmente, que es como son la explotación, largas jornadas de trabajo con sueldos muy bajos, redadas, sorpresa, con detenciones y deportaciones, y dramas familiares de familias pues, que tienen que vivir separadas años, incluso décadas, porque hay una ley obsoleta que no acaba de agilizar el proceso de regularización. Una ley a la que esperan muchos, algo más al sur, en toda Latinoamérica, obligado a hablar de la segunda economía más importante en Latinoamérica, de México. También ahí se celebraron elecciones. Peña Nieto hace aproximadamente un mes que ha asumido el poder y ha prometido transformar México. ¿Estamos ante un PRI renovado? Es lo que nos preguntamos muchos. Yo creo que hay que esperar un poco para decirlo así, pero en todo caso yo creo que se está entrando en un proceso de normalización. Es decir, después de la hegemonía del PRI durante muchos años y la llegada del PAN al poder, se entró por primera vez en un juego democrático normal que antes no había habido en México. Antes había un régimen de partido único que era cuasi dictatorial, por la manera se relevaban cada 5 años y no había una oposición realmente organizada. Eso se rompió con la llegada del PAN al poder, pero para que el juego democrático se diera realmente, tendría el PAN que perder alguna vez las elecciones. Ahora, hay muchos problemas en México que no se han solucionado en estos años, como es normalmente. Hay problemas de seguridad, sigue habiendo también problemas de redistribución del ingreso como en toda Latinoamérica. Entonces vamos a ver qué hace ahora este PRI renovado, este PRI que ya no tiene la impunidad de la que disfrutaba antes, porque tendrá que enfrentarse durante los años que vienen a una oposición relativamente fuerte que antes no existía. Y antes de dejar el continente latinoamericano, me gustaría preguntar al colombiano en esta ronda precisamente por otro hecho que es histórico. Pasará a la historia de 2012 también porque comenzaron las conversaciones de paz con la guerrilla en Colombia, ¿no? Es algo también histórico. Y es algo que antes de que empezara, antes de que se conociera la noticia, nadie esperaba realmente. Yo mantengo una posición relativamente escéptica a lo que pueda salir de esas conversaciones, porque yo creo que hay 2 hechos del pasado que fortalecen las tendencias belicistas a ambos lados de la mesa de negociaciones. Del lado del gobierno y de lo que podríamos llamar como el establecimiento está el recuerdo del último proceso de paz durante el gobierno de Pastrana, en donde las FARC utilizaron el proceso de paz como un subterfugio para rearmarse en una zona desmilitarizada y para hacerse más fuerte. Eso, la manera como se han planteado las negociaciones, eso no puede pasar, pero hace que mucha gente mantenga una posición de rechazo al proceso de paz en Colombia. Por otro lado, dentro de las FARC, o no digamos dentro de las FARC, sino dentro de todo el entorno de las FARC, está el recuerdo de otro proceso de paz, el proceso de paz de la época de Betancourt, donde las FARC, parte de las FARC por lo menos, se organizaron en un partido político, la Unión Patriótica, que prácticamente fue exterminado por escuadrones de la muerte. Entonces, las fuerzas dentro de las FARC que están buscando el diálogo y que están buscando la negociación, tienen permanentemente de otro lado el sector belicista de las FARC, el sector armado que les recuerda, acordados de lo que ocurrió en el año 82. Entonces eso hace muy difíciles las negociaciones y hace que haya mucha desconfianza de ambos lados y que sean unas negociaciones de un comienzo muy frágil, muy peligroso, aunque me parece, hay que decirlo, que hasta el momento se están llevando las cosas bastante bien. Bueno, entonces en ese tema creo que el capítulo más importante se va a escribir probablemente en el 2013. Quiero volver a Europa, quiero volver a las elecciones, porque también en Europa hubo elecciones claves este año. En Francia, François Hollande pasó a relevar a un presidente, por llamarlo así, algo histriónico, a Sarkozy, y prometió ser un presidente normal. Sin embargo, también ha perdido mucha popularidad, ¿no?, en los últimos meses. Sí, y ha pasado una cosa que también ha pasado en Estados Unidos, que le han criticado diciendo que se parece a
a Zapatero, que es inmovilista, que duda, que no acaba de llevar a cabo sus propuestas, que en el fondo también eran muy parecidas a las de Zapatero. Retirar a tropas de Afganistán, permitir los matrimonios homosexuales, subir impuestos a los más ricos, y ahora pues queda pendiente cuáles de esas propuestas van a llegar a buen término. Sí, porque además de Francia depende también mucho en Europa, pero damos un salto a Asia, Michael. Nos vamos a China, donde también hubo unas elecciones un tanto sui generis, cambió la cúpula dirigente. Xi Jinping es el que lleva ahora las riendas del poder en China, un país, la segunda economía del mundo, y un país en un profundo proceso de transformación también, ¿no? Transformación, y también diría que este año una tendencia que estamos llegando a hablar de eso, que había este año una ruptura, o más bien una vista de fracturación del Partido Comunista, que ahora es más evidente o más visible al mundo que hay problemas grandes dentro, que parece un muro chino, pero un muro muy, muy fuerte. Pero hemos visto con esta corrupción este año y lo de Bo Xilai, y cómo que hay un gran nivel de desconfianza quizás en el partido mismo, entre ellos, y la difusión de información. Creo que ha mostrado un poco una debilidad que antes quizás no fue tan obvio, que el Partido Comunista parece de siempre, igual como el comunismo en Europa antes de caer, como hay fisuras. Y esto hemos visto en Rusia, con las protestas con Putin, quizás hablamos de eso, y en varias partes. Es como una tendencia de revelando... Las Pussy Riot, ¿no? También es un tema que... Hablando de Pussy Riot, mostró que Putin básicamente nadie confía que él ganó las elecciones. Lo que hizo es mantuvo su poder la gente más fuerte en la oposición ya están mandados al cárcel o están ahora están atacados por el régimen. No deja que haya gente protestando, y esto de Pussy Riot fue un caso muy emocional. Todo el mundo miró a esas 3 mujeres jóvenes que están mandadas, 2 de ellas, a Siberia. Demuestra que en este movimiento global que comenzó con Primavera Árabe, fue a Europa con Grecia, con España, fue a Wall Street con Occupy, después a Rusia, y ahora China, hay una estabilidad más presente, y que la gente tiene más ganas y más fuerza. Y estamos viendo ahora en Siria y en Egipto, donde entra otro tema. De la primavera árabe tenemos que hablar, evidentemente, de esa ola de violencia en Oriente Medio. La primavera árabe no son revoluciones sencillamente románticas, han costado muchas vidas, recordemos. Las continuas luchas en algunos países árabes están disipando la ilusión de que se llegaría pronto a democracias estables. Siria está devastada por la guerra civil, con Assad aferrado al poder. En Egipto, una nueva ola de protestas inunda las calles. Algunos apoyan al presidente Morsi, mientras otros temen que acapare demasiado poder. En Bahrein, las protestas contra el gobierno provocaron violentas respuestas de las autoridades. En Libia se celebraron elecciones. Tras 42 años de dictadura, la gente tuvo su primera oportunidad de votar. Pues sí, en Libia terminó la era Gaddafi, en Egipto terminó la era Mubarak, tenemos al primer presidente democráticamente elegido en Egipto. Y sin embargo, lo que vemos recuerda un poco también a la era Mubarak. ¿Podemos hablar de una primavera árabe fracasada en Egipto? Bueno, la era Mubarak yo creo que no, yo creo que es otra cosa. Mursi tiene unas fuerzas populares importantes detrás de él. Lo que pasa es que es un peligro que mucha gente vio desde antes, y es que por mucho que hagan los hermanos musulmanes en el campo social, por mucha representatividad que tengan entre ciertos sectores de la población, los hermanos musulmanes son un sector fundamentalista, y los fundamentalistas creen que tienen razón, que por lo tanto la oposición no la tiene y por consiguiente deben desaparecer. Y Mursi, después de un comienzo promisorio, ha empezado a portarse un poco siguiendo esas divisas, aislando a la oposición y reduciendo prácticamente todos los organismos importantes
a personajes que sean leales a él y a los hermanos musulmanes. Todas las fuerzas liberales, por ejemplo, abandonaron la Asamblea Constituyente. La Constitución que se aprobó fue una constitución hecha a la medida de lo que querían los hermanos musulmanes. Y eso naturalmente aísla a gran parte de la población, a todas las fuerzas liberales, también a las fuerzas cristianas que son una minoría importante en Egipto. Y eso hace que en este momento la situación sea bastante difícil. Hay una oposición importante con figuras representativas. La más importante tal vez sea Mohamed al-Baradei. Y eso, de alguna manera, hay que ver si en determinado momento Mursi no se ve obligado a incrementar el diálogo con ellos y a ser un presidente realmente democrático. Es decir, que Egipto seguirá acaparando titulares en el 2013 y quizás las imágenes más tristes, el balance más trágico llega de Siria, 40.000 muertos en casi 2 años de guerra civil, y muchos se preguntan en Siria por qué Occidente no interviene. Y bueno, y no nos olvidemos de los refugiados. Yo antes de hablar de Siria sí que quería apuntar una cosa que quizás es común a toda la primavera árabe, todos los países que han participado, y es que si bien se alzaron todos en contra de la falta de libertades de las dictaduras, si bien es verdad también que hay defectos estructurales del sistema desde hace muchos años, como son la falta de desarrollo económico, una mala explotación de sus propios recursos, la desocupación. Yo creo que tienen ahí un buen reto, porque si no, esta primavera se va a convertir, como muchos periodistas dicen, en un invierno de descontento, ¿no? Y en Siria quizás el veto de China y de Rusia es fundamental para que no se intervenga, pero quizás realmente la solución, si es posible hablar de una solución, pasaría por un acuerdo, es decir, una transición acordada entre las dos partes mediante la Liga Árabe y el Consejo de Seguridad. Otro país, otro lugar que realmente ha acaparado titulares tristes ha sido Gaza. Nueva intervención en Gaza, más de 160 muertos, y sin embargo los territorios palestinos tienen también algo que celebrar este año, ¿no? Ese reconocimiento por parte de la ONU como Estado observador, no miembro, pero sí observador, es un pequeño éxito. ¿Cómo lo calificarías, Michael? Ellos han demostrado que están muy felices con esta demuestra realmente nueva, y el apoyo del mundo y el abstenimiento de países en Europa que normalmente están al lado de los Estados Unidos y Israel, que han abstenido y dejado, que fue un triunfo realmente. La reacción de Israel días después, o un día o 2 días después, de recomenzar y de construir nuevos settlements, establecimientos, sí. Fue un paso grave, que Netanyahu y el partido radical derecha ahí en Israel está haciendo cosas que creará un año 2013 muy difícil. Es que Estados Unidos tiene que entrar a este proceso, pero intensamente, con otros países también, pero si hay una cosa que Obama en su segundo mandato va a hacer es ir directo a ese tema, no simplemente Clinton o su próximo secretario de Estado, secretaria, sino realmente intentar, porque de Netanyahu y los israelíes más a la derecha están dominando el proceso, y esto de Gaza fue fatal 2 semanas. Pero desde la Casa Blanca ya han venido críticas fuertes hacia la política de asentamientos. Ese anuncio de la construcción de nuevos asentamientos por parte de Netanyahu, han llegado críticas fuertes de la Casa Blanca y también de Europa. Eso es algo que los palestinos también han celebrado, ¿no? Han celebrado, pero críticas que los israelíes es una relación muy fuera de control, un poco out of control ahora, en el caso que tan unidos, tan juntos América y Israel por tanto tiempo, pero las acciones de un país que realmente agrava confusa todos los esfuerzos que también los Estados Unidos intenta para mejorar la situación en el Mideste, con Egipto, con Siria, con Turquía, con tantas relaciones complicadas, y Israel yendo siempre adelante, especialmente ahora, agresivamente. Hace muy difícil el trabajo de Washington, pero Washington hace claro que no está de acuerdo. ¿Pero qué? Es como una amistad y una relación muy complicada. ¿Cómo ves el proceso de paz en Oriente Próximo? ¿Le das una chance ahora con el nuevo gobierno de Obama? Yo creo que ha habido una cosa muy importante en los últimos meses, y es un cambio de actitud del OLP, sobre todo
con respecto al reconocimiento de Israel como Estado, que tenía que ser desde el punto de vista de Israel un poco la base para que hubiera realmente una posibilidad de diálogo. Ahora, me parece que aunque el reconocimiento como Estado observador de la ONU fue sin duda alguna un éxito para Abbas y para OLP y para las autoridades palestinas en Cisjordania, por otro lado, el hecho de que era un acto que tenía cierto grado de unilateralidad crispaba la situación. Mucha gente lo advirtió, es decir, la razón por la cual muchos países, por ejemplo, Alemania no votó a favor, no porque estuviera en contra de Abbas, sino porque veía ese peligro ahí. Y sobre todo, cuando está alguien en el gobierno como Netanyahu, entonces el peligro de que reaccionara tal y como reaccionó con los asentamientos, que rompen, tal y donde está, rompen la posibilidad de que exista un Estado palestino prácticamente, era un riesgo que estaba ahí. Y ahora estamos en una situación muy difícil porque, sean las que sean las negociaciones, implica dar marcha atrás a unos asentamientos, y eso no es una cosa que no va a pasar de la noche a la mañana. Recuerdo que durante el gobierno de Sharon, en medio de las negociaciones de paz, hubo un momento en que se desalojaron determinados asentamientos ahí para posibilitar el diálogo. Pero eso implica también sacar a gente que en determinado momento fueron puestos ahí de alguna manera como representantes del sionismo y como todas esas cosas. Entonces, la situación, independientemente de quién está en la Casa Blanca, es tremendamente difícil porque se crean hechos a los cuales es después tremendamente difícil dar marcha atrás. ¿Qué balance harías tú entonces de la primavera árabe y de los acontecimientos en Oriente Medio en 2012? ¿Cierto optimismo de cara al 2013 o hablas también de ese invierno negro que nos espera? Como he dicho antes, esto de que tarda tiempo, que paciencia con estas revoluciones. Mira, Obama ha hecho una cosa que no sé si el mundo le ha dado crédito, que otros regímenes norteamericanos, como Bush, probablemente no hubiera mirado y básicamente con manos fuera, mientras hay un gran movimiento que realmente cambiará esta parte del mundo totalmente, posiblemente. Obama ha mirado, ha apoyado, ha dicho que estamos a favor de este movimiento contra Mubarak, aunque era tan aliado, 30 años, un dictador. Un aliado grande, gran recipiente de nuestra ayuda económica, etc. Creo que van a seguir apoyando. Lo de Siria será un desafío y realmente hasta qué punto Europa ya ha demostrado con Bosnia, con lo que sea, que no está muy capaz de realmente actuar, aun cuando miles y miles y miles de personas están muriendo. Cuando actúa para salvar las vidas de miles de inocentes, de mujeres, de niños, gente de pueblos, en algún momento Obama tendrá que enfrentar esto. Si Estados Unidos, supongo, con Rusia, no sé, con nueva alianza, un acuerdo, pero será con Arabia Saudí, están desarrollando más nuestros recursos en Estados Unidos, esto es parte de su campaña electoral, para no tener esta relación con el Mideste y Arabia Saudí y Irán y todos que tienen recursos, para distanciar. Esta es un poco la tendencia de Obama, es retraer también las tropas de Afganistán. Es como ya hemos hecho un gran daño al mundo en los últimos años, Estados Unidos, desde Irak, etc. Es un momento de retraer las tropas, intereses, un poco. Al menos esto es lo que esperemos un poco. Vuelven esas tropas, el mundo árabe sigue siendo el caldero realmente del mundo en estos momentos, es decir, en 2013 seguiremos pendientes de todo ello. Quiero pasar página, dejar la primavera árabe, dejar las elecciones y ver otros temas que también han movido los corazones en 2012, por supuesto, el tema deportivo, ¿no? Las noticias no son solamente, gracias a Dios, los muertos ni las elecciones, sino también el mundo del deporte ha acaparado noticias como pocas este año con los Juegos Olímpicos de Londres. Quiero preguntar a los dos expertos deportivos en la ronda. Abigail, ¿qué es lo que te ha quedado de esos Juegos Olímpicos? Yo quizás destacaría al nadador Michael Phelps, a Usain Bolt y a la gimnasta de color Gabrielle Douglas, que fue el primer oro con solo 16 años, de una gimnasta artística de color. Y también
es alguien quizá no tan conocido, pero que a quien se compara con Phelps porque tiene 22 medallas también, 6 de las cuales obtuvo en Londres, y es una nadadora que se quedó parapléjica a los 19 años y que por la experiencia, por su bagaje deportivo, ya que estuvo en Sydney y en Pekín, y por su carisma, pues la nombraron emperadora de España para los Paralímpicos. A ella le gusta mucho que se la compare con Phelps porque justamente se equiparan las medallas olímpicas con las paralímpicas, y que quería destacarlo como un ejemplo de superación, de lucha, de inconformismo, y para reflexionar un poco, ¿no? Ella siempre dice que hay dos tipos de parapléjicos: los que dicen no puedo y los que dicen por qué no voy a poder, y que la silla ha sido siempre realmente un acompañante de viaje que le ha permitido hacer muchísimas cosas, ¿no? Bueno, ya que hablamos de paralímpicos, también Alex Zanardi, el antiguo piloto de Fórmula 1 que tuvo un accidente en el que salió vivo de milagro en el Lausitzring, no lejos de aquí, perdió las 2 piernas. Él dice que ahora es prácticamente alemán porque lo salvaron con muchísima sangre alemana de la muerte. Y después, bueno, primero volvió a correr no en Fórmula 1, sino en coches de turismos, y luego se dedicó al deporte paralímpico, no sé cómo se llama esto en español, la bicicleta de mano esta. Bueno, y quedó la medalla de oro en los Paralímpicos, y hay una escena genial que es él levantando su vehículo en las manos, sentado en el piso sin piernas, es decir, un júbilo de alguien que sale prácticamente de la muerte y que logra otra vez un triunfo deportivo. Yo creo que eso se puede comentar tal vez, curiosamente, es curioso que los dos hayamos pensado en un tema paralímpico, naturalmente Usain Bolt y Phelps también, pero de alguna manera esos eran cosas que de cierta manera ya sabíamos de antemano. Pero qué historias más bonitas, ¿no? Y a ti, Michael, ¿te ha quedado algún, ya sé que no eres experto deportivo, si no tienes ninguna historia no pasa nada, pero ¿te ha quedado algún evento deportivo este año? Deportivo, el equipo de mi ciudad de origen, San Francisco, ganó World Series en béisbol. Esto para el mundo no importa casi para nada. ¿Cómo que no? Por supuesto que bueno, sí. Lo de Messi, de haber ganado el número de más goles en el... De hecho, creo que a nuestros espectadores argentinos esto, desde luego, ha hecho historia. Esto queda... no es el máximo goleador ahora mismo después de Gerd Müller. En un año calendario, lo cual... Ya ha superado a Gerd Müller. Ha superado a Gerd Müller en un año calendario, pero claro que con ese récord yo tengo algún problema en la medida en que... No le vayas a quitar aquí mérito a Messi. No le quito mérito a Messi, pero es que en el fútbol se cuentan por temporadas, no por año calendario. Entonces, Messi, que es el máximo goleador en un año calendario, además... Es claro que de momento es el mejor jugador del mundo, con perdón de los hinchas del Real Madrid. Es decir, hay otros que tienen que es como el tercero o el cuarto, según creo, que no me acuerdo cómo se llama, es un portugués. Pero bueno, pero es claro que en este momento es el mejor jugador del mundo. Además, es un hombre de una humildad que me parece increíble después de tantos elogios que ha tenido. Es decir, es un hombre que cuando sale del campo desaparece. Verlo en una conferencia de prensa es una cosa porque él habla y habla, pero es como si no supiera por qué le están preguntando a él cosas. Es decir, él se transforma cuando está en el campo y es realmente un fenómeno. Pero yo creo que en lo deportivo también hay una noticia negativa, que es el tema de Lance Armstrong, su dopaje, que yo creo que no es un caso Armstrong, sino es de alguna manera la cúspide de un proceso que estábamos viendo ya desde hace algunos años, y ver cómo al menos el ciclismo, probablemente también otros deportes, durante los años 90 estuvieron completamente podridos. Lo curioso, cuando Armstrong anunciaron que le quitaban a Armstrong todos los títulos al haberse demostrado su dopaje sin ningún positivo, diversos medios publicaron quiénes eran los segundos en cada uno de esos tours. El único de los segundos de Armstrong que no ha sido condenado por dopaje es Josefa Bellocchi, y todos han estado en algún momento, también Bellocchi, bajo sospecha grave de dopaje. Y ya habíamos tenido todas las confesiones de dopajes del equipo de Telecom, lo de US Postal parece que también era sistemático. Entonces estamos viendo todo un deporte que estaba completamente podrido e invadido por el dopaje. No sabemos si en otros también hubiera cosas similares. Creo que el caso del ciclismo es especial, que era más grave que en cualquier otro, pero en todo caso yo creo que es una cosa que invita a reflexionar, pero que también es un reflejo de la sociedad, de en qué medida, y tiene que ver un poco con el movimiento neoliberal de los años 80, el éxito a cualquier precio, el triunfo a cualquier precio, la competencia a cualquier precio, y saltarse las reglas, y es mejor que no las haya. Es decir, Armstrong representa ese mundo que también en cierta manera dio origen a la crisis financiera que cometieron irresponsables
que produjeron responsables en Frankfurt, Nueva York y Londres, manipulando balances, construyendo deportes absurdos, recurriendo, digámoslo así, a una especie de dopaje financiero. Deporte y economía, pues juntos cerramos el capítulo deportivo quizás, con los Juegos Olímpicos por un lado, el dopaje por otro. Vamos a mirar un poco también a nuestro planeta, ¿no? Creo que aquí tienes mucho que decir tú, Michael. año de catástrofes naturales, también el huracán Sandy por un lado, y el fracaso de esa cumbre Río+20, que es reflejo quizás también de todo esto que está ocurriendo y que de algún modo mencionaba con el deporte ahora mismo, Rodrigo. 2012 también es el año de civilización maya, ¿no? Que el mundo sí que tenemos que sentir algo, según ellos ya hasta el fin. Pero no se acabó. No se acabó, no se acabó. La cosa es un año del planeta, ¿verdad? Y esto de, mira, una cosa curiosa este año, 700 millones de indios en India perdieron electricidad este año, ¿no? 700 millones de personas en un momento. Un golpe, sí. Y tenemos, creo que en Estados Unidos, seguro, la conciencia que, aunque es muy difícil para la humanidad reconocer que nuestros actos y la historia que hemos vivido de este consumir de los recursos del mundo está llegando a un punto insostenible, realmente los impactos nos están llegando por fin a los Estados Unidos, que ha creado tanto de las emisiones y de consumir del mundo, pero lo de Sandy, de inundar New York City por un rato. Fue después simbólico. de Katrina, de Hurricane Katrina, y después de Hurricane Irene hace 2 años, son como tormentas del siglo que están ya casi 2-3 años, que ha dicho Mario, el gobernador de New York, y Bloomberg, que ha dicho a Obama, vamos a apoyar a Obama por el cambio climático. Si Obama puede hacer algo, vamos a intentar. La oposición es tan fuerte, pero también su elección fue un mandato que la gente quiere que actuamos. Esto de Doha, del fracaso, de la cumbre de Doha, es una vergüenza de China, de Estados Unidos, también de países en Europa, pero más China y América, que es 50% de la emisión del mundo. Si no podemos hacer un acuerdo, el futuro... Un mundo consumidor, un modelo económico quizás agotado, ¿no? Sí, y ahí hay una cosa que es evidente, que se necesita un cambio de mentalidad casi absoluto. Cuando uno mira las conferencias de prensa anuales de las asociaciones de empresas de automóviles en cualquier parte del mundo, aparece el mismo modelo. El mercado europeo está saturado. Por otra parte, en Europa, el automóvil ha dejado de ser símbolo de estatus, etcétera, etcétera. Todo está muy bien, entonces se venden menos coches en Europa, lo cual en principio desde el punto de vista del clima es una buena noticia, pero naturalmente entonces tenemos que buscar más presencia en los mercados de chinos, brasileño, indio, etcétera, etcétera, pero simultáneamente eso es entendible desde el punto de vista de los empresarios, pero si en China, India y Brasil hay tanto número de automóviles como lo hay en Europa, entonces el mundo se revienta. Entonces, de alguna manera hay que empezar a pensar de otra forma, lo cual es muy difícil porque es claro, de ahí dependen, del automóvil dependen muchos puestos de trabajo en toda Europa, en todo Estados Unidos, pero tenemos que buscar de alguna manera otro modelo de crecimiento y de alguna manera alejarnos de tecnologías y de ramas de la industria que amenazan la supervivencia del planeta. Estamos acabando con los recursos del planeta, economías emergentes que quieren consumir, seguir un modelo de vida parecido al de Occidente, y sin embargo el planeta quizás no da más, es decir, modelo superado. Y es conectar esto con este movimiento, como dije, de primavera árabe. Esto parece tan político, pero es un señal que ha seguido desde este momento, porque no sé, antes de la primavera árabe, desde ese momento y en Estados Unidos y todo que está fluyendo, la gente está llegando a un momento en que estamos realizando un poco el poder del pueblo. Esto es la tendencia, creo que 2011 comenzó, este año estamos viendo, mira, en Estados Unidos la fuerza del sector labor, está creciendo mucho ahora. Porque es como lo de medio ambiente, lo de recursos, lo de nuestro aire, nuestra agua, que está todo contaminado por los mismos intereses económicos que financian y que están poniendo las leyes de Europa, que está también de austeridad. Estamos conectando los puntos porque estamos sufriendo tanto nuestras vidas, que ni podemos pagar la renta, ni la comida, ni el médico, a la vez que está pasando con nuestra tierra, ¿no? Estamos llegando, creo que,
Y por esto las protestas que no paran. Putin roba la elección, pues van a la calle miles y miles de personas. China, ahora la gente ve que está vulnerable. Y estamos llegando, y quizá puede ser optimista, pero... Sí, no, Parece optimista, me gusta. Todo eso es verdad, pero simultáneamente también hay un problema. Por ejemplo, se podría complementar eso con el movimiento de los indignados en Europa, con la gente que estuvo acampando en Madrid al lado de la Puerta del Sol, pero también en esos movimientos también hay cierta impotencia, de alguna manera. Vemos lo que está ocurriendo en Europa, que de alguna manera todo lo que se está haciendo ahora por paliar la crisis se está viendo en cómo de alguna manera salvar a los responsables de la crisis que fueron los bancos. Y para eso entonces se están haciendo recortes en educación, en prestaciones sociales, en investigación y ciencia. Es decir, se está de alguna manera protegiendo a los criminales, no sé si exageré un poco la palabra, creo que no. Como diría cierta mandataria latinoamericana, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, hay también una impotencia frente a eso, porque las soluciones que se le dan a la crisis no responden a esa indignación y a ese movimiento que hay desde abajo. Volvemos pues al comienzo del programa La Crisis. No nos queda apenas tiempo. Os he llevado galopando por el programa por diferentes noticias. Quiero que para cerrar, en 3 frases cada uno me diga cuál ha sido la noticia del año o algo que se le ha quedado del 2012 que no hemos mencionado aquí. Abigail. Quizás no es la noticia del año, pero sí que se han ido 2 personas que han sido auténticas leyendas de la música, como Donna Summer, que seguramente todos los que estamos aquí, incluso los espectadores, habrán bailado alguna canción de ella. Fue muy reconocida en los años 70 y fue la reina de la música disco. Y después Whitney Houston, a quien se llamó la voz y que pues también tuvo mucho reconocimiento, sobre todo en los 80 y los 90. Gracias, nota Abigail. Positiva es que nos queda un legado para escuchar para siempre. Perfecto. 2 frases, si es posible. 2 frases. La noticia del año. Mientras piensas, Michael. No. Es difícil. Diría despertando conciencia en varias formas, también aguantando por un tiempo más este ritmo que vivimos hasta que cambie mejor. Las derrotas del Real Madrid. Las derrotas del Real Madrid. Muchísimas gracias a los 3 por este galope a lo largo del 2012. Muchísimas gracias a todos ustedes por sernos fieles en Cuadriga. Muchísimas gracias por estar ahí. Aquí seguiremos en el 2013. Escríbanos a cuadriga@dw.de. Muchas gracias, feliz año y hasta la próxima.